y los archivos que vamos a presentar ahora. Como menciona Hanna, mi experiencia tiene ya algún tiempo en el tema de tecnologías, aunque mi formación fue en el lado de negocios y mercadotecnia. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando muy al principio en la historia de compañías como Microsoft en el área obviamente de desarrollo de los mercados en Latinoamérica. Fui una de las primeras personas contratadas por Microsoft para hacer eso. Luego tuve la oportunidad de estar involucrado, he tenido la oportunidad de estar involucrado en proyectos de venture capital, en proyectos propios de desarrollo de empresas y más recientemente en esta nueva ola de incubadoras y aceleradoras que afortunadamente ha llegado a México hace unos 4 o 5 años. He participado prácticamente en todas, en las más importantes, Guaira, Startup México, una escuela de desarrollo de Internet que se llama ISDI, una escuela española con operaciones en México, donde también tengo la oportunidad de dar clases sobre cómo desarrollar negocios digitales. El año pasado, a finales del año pasado, he sido invitado por Endeavor México, que es evidentemente uno de los eh, brazos de innovación y de incubación de proyectos más importantes en el mundo, justamente para iniciar con ellos la mentoría en proyectos de fintech. Y en MexBT, pues como lo mencionaba Hanna, como director de las operaciones de MexBT, somos un equipo pequeño, repartido en diferentes lugares en el mundo, y eso nos permite tener una operación con bastante sofisticada, pero muy interesante, basada simplemente en tecnología. Eh, la agenda de la serie, la idea es hacer una serie donde nos podamos familiarizar con todo lo que es Bitcoin, entender por qué la importancia de Bitcoin y el blockchain, que es probablemente la palabra que se puso más de moda en los últimos 12 meses. Eh, y vamos a hacer esta serie de tres entregas, de 3 webinars. Hoy 14 sería la primera. Vamos a hablar de los conceptos básicos y luego en las siguientes 2 entregas vamos a tratar de enfocarnos más en el uso de Bitcoin como una herramienta para poder hacer negocios internacionales, para poder pagar, comprar en el mundo. ¿Qué es lo que creemos que Bitcoin está la tecnología y la aceptación más importante de los últimos meses? El siguiente recibirán una invitación a todos los que asistieron, obviamente preferentemente, para una siguiente sesión igual a la misma hora, el 28 de enero, el jueves 28 de enero, y otra para igual 2 semanas después del 28 de enero, para el 11 de febrero. Y con eso terminaríamos la serie. También nos encantaría si tienen algún feedback eh, acerca de estos temas o de temas específicos que quisieran tratar más adelante en las siguientes entregas. Con todo gusto en el chat nos pueden ir dejando esta información. Y para entrar en materia, uno de los temas con los que me gusta iniciar a explicar la importancia de Bitcoin, básicamente es con el entendimiento de lo que es la mayoría de nosotros conceptuamos o conceptualizamos como valor, ¿no? A pesar de que eh, el oro como mecanismo de representación de valor en los sistemas financieros ha tenido cambios importantes en los últimos 35 años. Eh, es cierto que el oro sigue siendo, sin duda, al menos en las mentes de todos nosotros, el estándar de valor cuando pensamos inclusive en el dinero actual, en el dinero fiduciario, siempre pensamos o hacemos referencia y creemos que sigue siendo
respaldado por el oro. Pero para entender por qué, digamos, esta fiebre por el oro en realidad ha sido reconocido como este elemento de valor por sus características físicas, por sus características en el mundo físico. Eh, y es muy interesante pensar que todo el oro existente, no sé si se han hecho digamos, este pensamiento, ¿no? Pero todo el oro existente encontrado en el mundo desde la historia inicial de nuestro mundo es prácticamente 185 millones, 180, entre 184 y 185 millones de toneladas métricas de oro. Eh, y esto evidentemente es lo que ha hecho del oro esta característica de escasez o de limitada existencia, es lo que ha hecho del oro que realmente lo valoremos. O sea, más allá de que pues es un elemento brillante y atractivo a la vista, prácticamente la categoría o la característica más importante por la cual a través de los tiempos hemos valorado el oro es uno, porque tiene un costo importante el poderlo obtener, y el otro porque la cantidad, a pesar de que hemos escarbado eh, por muchos años, si hiciéramos un cubo de todo ese oro, de esas 185 toneladas métricas de oro, de 185 millones, perdón, de toneladas métricas de oro, sería prácticamente un edificio de 21 metros de ancho por 21 metros de alto por 21 metros de profundidad. No sé si se habían puesto a pensar digamos, en esta conceptualización de lo que es el oro, ¿no? Esta alta densidad del oro, que es una de las características también que le permite que lo utilicemos como un medio de intercambio, ¿no? Es mucho más fácil cargar una onza de oro que evidentemente maletines llenos de billetes, aunque no necesariamente para todos los políticos que han sido retratados en la tele con esto, pero el oro es realmente un elemento físico limitado, de una alta densidad, que estas características le dieron que se valorara como justamente un elemento con el cual nosotros podemos representar el valor en el tiempo e intercambiar ese valor en el tiempo. Otra característica es la maleabilidad, o sea, que se puede subdividir en cantidades muy pequeñas, ¿no? Y de hecho, una característica que me pareció fabulosa es que si nosotros tomamos prácticamente una onza de oro y lo martillamos lo suficientemente durante el tiempo necesario y para hacerlo lo más plano posible, no sé si han puesto a pensar, pero el oro se hace transparente, o sea, logramos hacer una película de oro, ¿no? Que es con la que algunas aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo los cascos a la luna, ¿no? Le permiten de alguna manera tener esta película transparente de oro que evidentemente protege por sus características físicas también de los rayos solares, de una serie de elementos. Y de hecho, si pensamos en el oro, pues básicamente hoy el oro, digamos, la joyería y la tecnología representan la mayoría de los usos o la mayoría de la demanda del oro en el mundo, ¿no? Es muy poco, es menos de un octavo del total de la producción del oro, lo que hoy se demanda por los bancos centrales para utilizarlo. Eh, si pensamos en el valor del oro, nos tenemos que regresar para poderlo explicar, inclusive antes de que el oro fuera considerado valioso. Y eso sucedió, si lo analizamos en el tiempo, no siempre el oro ha sido el representante del valor. De hecho, la primera representación del valor, con la primera mecanismo que nosotros registramos valor en la historia, fue prácticamente la memoria. Nosotros, si nos vamos hacia unos 100,000 años atrás, en realidad las personas en aquel entonces intercambiaban los bienes que producían eh, y estos bienes se registraban pues en la memoria
o en los dibujos de esta memoria, en las representaciones de la memoria de las personas. Y las personas que tenían pues una vaca o un kilo de maíz, ¿no? Pues podían comprar a través del intercambio por un kilo de pescados o por 2 pescados un pedazo de la vaca o una porción del maíz. Y eso es lo que ha sido siempre valorado, o sea, los famosos commodities o los productos, es lo que realmente la gente ha valorado. Hace unos 25,000 años se inició, digamos, una simplificación, las primeras versiones de lo que hoy conocemos como fintech, ¿no? Los primeros innovadores eh, in- incluyeron, digamos, el uso de materiales que tenían ciertas características por su brillantez o por su limitación en el número de unidades, que se empezaron a utilizar justamente como estos tokens de intercambio. Evidentemente uno de los problemas que tenía el hacer intercambios de los productos, uno es que los productos evidentemente en el tiempo no perduraban, se echaban a perder los pescados o las vacas, y lo otro es que no siempre el dueño de las vacas necesariamente necesitaba la misma cantidad de pescado o la misma cantidad de maíz. Entonces se tuvo que utilizar estos tokens como un mecanismo que nos permitiera valorar o intercambiar el, eh, los diferentes productos. Y entonces empieza de alguna manera la tecnología de utilizar conchitas o piedras y cambiar, digamos, el valor de estas cosas. Eh, si lo pensamos en el tiempo, hace unos 1500 años fue cuando realmente el oro, en la expansión de los países en aquel momento más poderosos como Portugal, España, Francia, Holanda, Inglaterra, eh, y su comercio internacional o la necesidad de comerciar internacionalmente, fueron realmente los que les dieron el valor al oro como hoy lo conocemos, ¿no? Esta expansión global hace 1500 años y las características que ya les mencioné anteriormente hicieron realmente del oro este mecanismo de registro global y donde prácticamente todos estos países podían de alguna manera coincidir, ¿no? Se empezaron a acuñar después de esto, evidentemente, las monedas, ¿no? Pero cuenta la historia que inclusive en países como Perú, cuando llegaron los conquistadores, el oro no era realmente un elemento, no era un elemento de valor, era probablemente un elemento de ornato, pero realmente nadie intercambiaba el oro como un mecanismo de registro de las operaciones internacionales ahora en este caso, ¿no? Entonces de ahí se aprovecharon algunos de estos países en las visitas al Nuevo Mundo para, pues, llevarse todos los metales preciosos y apuntalar sin duda su riqueza. Eh, si pensamos en el oro como propiedad, hace unos 50 años el oro ha dejado de tener esta validez, ¿no? De hecho, hoy prácticamente menos del 5% del dinero está realmente respaldado por metales, por oros en el mundo, ¿no? Y realmente el 95% del respaldo es a través de la deuda en los bancos comerciales, ¿no? Eh, el dinero electrónico o la aparición, digamos, de la electrónica y de las comunicaciones electrónicas entre los principales bancos comerciales y entre los principales bancos centrales, le quitó, digamos, la importancia al oro. Ha habido una evolución. Sigue siendo reserva sin duda de los países, pero esa reserva no supera entre el 5 y el 8% a nivel mundial. Y el otro 95% pues prácticamente es la deuda generada por la banca, por los sistemas financieros tradicionales, y la capacidad electrónica de estos jugadores o de estas entidades para poder de alguna manera representar el dinero, ¿no? Eh, nosotros estamos convencidos que necesitamos un mejor estándar, ¿no? Que el estándar actual no hace mucho sentido, pero no había habido una tecnología que permitiera
eliminar una de las fricciones o uno de los costos más importantes del dinero electrónico como lo conocemos ahora, ¿no? Nuestra cuenta de banco en realidad no está, en ningún lugar hay el equivalente en oro o en plata del dinero que dice la computadora del banco donde tengamos nuestro dinero, que está representada ahí. Y entonces tendríamos que irnos otra vez, así como nos fuimos ahorita a los orígenes del dinero. ¿Qué fue realmente lo que ha hecho que Bitcoin pueda ser, puede llegar a ser realmente el estándar o el futuro del dinero, ¿no? Uno es que es fundamentalmente digital y universal, pero la principal característica es, de hecho, la solución de un problema que existe o ha existido en la matemática y en los sistemas electrónicos y computacionales también por más de 50 años, que es una paradoja que se llama el problema de los generales bizantinos. Eh, y esta paradoja, así como como todos los problemas que se han resolvido, que se han, perdón, resuelto con poder de cómputo, ¿no? Que se han logrado tener una solución importante, es realmente el origen de la posibilidad que tenemos de utilizar en el futuro un, un elemento tecnológico como Bitcoin. El problema, de manera muy sencilla, ¿no? Es cómo poder enviar mensajes en los que de alguna manera haya seguridad y consenso en esos mensajes. Y si se fijan, pues evidentemente este problema lo que resuelve es el que si logramos nosotros hacer que no se requieran de intermediarios para asegurar que, que una información y que todos los que estamos de alguna manera leales a ese sistema o que estamos de acuerdo con ese sistema, tenemos la misma verdad, pues prácticamente se hace seguro y cada verdad, digamos, o cada vez que encontramos esa verdad en el sistema, cada acuerdo lo hace cada vez más seguro, ¿no? Entonces, por primera vez en el 2008, una persona, un grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, eh, proponen una solución a este problema que permitiría, en principio, en aquel entonces, eliminar la necesidad de terceros para poder utilizar o para poder hacer que las comunicaciones electrónicas o las comunicaciones digitales fueran verdaderamente seguras, que no se pudieran duplicar, que tuviera un costo de alguna manera, o sea, un costo evidentemente traducido a poder de cómputo, eh, y por primera vez estos mineros se convierten de alguna manera en los banqueros de la era moderna, ¿no? La gran infraestructura que hoy existe en un sistema completamente distribuido permite hacer que en lugar de que dependamos de un número pequeño de jugadores centralizados, combinados evidentemente entre la banca central y la banca comercial, se construya un verdadero sistema distribuido basado en cómputo que nos permita proteger ese valor, ¿no? Eh, este sistema distribuido, estos mineros, este nuevo sistema financiero, este nuevo sistema bancario, es un sistema muy poderoso. Esto, de hecho, está calculado con los niveles de complejidad de hace aproximadamente un año. Ya el sistema es capaz de procesar inclusive un número mayor de operaciones de punto flotante por segundo, o sea, lo que tenemos es lo que hemos construido, los que hemos estado involucrados en el uso y en el desarrollo, obviamente, de los elementos que se requieren para poder utilizar Bitcoin, hemos construido una gran computadora que inclusive, si nosotros hoy quisiéramos digamos, tener una computadora más poderosa y atacar esta supercomputadora,
tendríamos que tener al menos el 51% del equivalente a este poder de cómputo para poder cambiar la verdad o para poder cambiar el registro de estos nuevos banqueros, ¿no? Y eso pues es un poco difícil, ¿no? O sea, de hecho, el poder de cómputo es equivalente pues a varias decenas de miles del poder de cómputo disponible, ¿no? O sea, no hay un solo país o no hay un solo grupo de individuos que pudiera replicar este poder de cómputo, al menos en la actualidad, ¿no? Y hoy este poder de cómputo, pues dependiendo evidentemente del precio, ¿no? Pues respalda billones de dólares hoy, más o menos entre 5 y 6 mil millones de dólares están respaldados y están de alguna manera resguardados por esta capacidad de cómputo, pero eso es lo que hace Bitcoin muy seguro y muy valioso, ¿no? Eh, Otra característica evidentemente es que este sistema distribuido eh, en realidad pueda crear un nuevo sistema financiero, ¿no? Que no requiera de necesariamente terceros para efectuar las operaciones. Entonces, un poco lo que está ocurriendo es este nuevo sistema financiero que está, como les decía, fundado o fundamentado en estos mineros que son los que cuidan el, la cadena de bloques que permite hacer los registros con los cuales de alguna manera se lleva la cuenta de las operaciones que se han hecho desde la primera operación que ocurrió en 2009 y hasta la fecha. Ha permitido agregar una serie de actores en el ecosistema de Bitcoin que nos permiten hacer intercambio de valor entre personas, intercambio obviamente entre el sistema tradicional de las monedas fiduciarias y el sistema de Bitcoin, que es el rol que tienen los exchanges como nosotros, y estas nuevas compañías también evidentemente como nosotros, que nos estamos tratando de convertir en estos sistemas de pago eh, entre el sistema tradicional o entre el ecosistema de monedas fiduciarias y el ecosistema de monedas digitales, ¿no? El ecosistema de Bitcoin. Entonces, estos diferentes actores en el ecosistema, es muy interesante la inversión de alguna manera mundial que se ha hecho, que ha prácticamente llegado ya, compañías han logrado captar o han logrado levantar capital para seguir desarrollando este ecosistema por un equivalente a 1.000 millones, prácticamente 1.000 millones de dólares en estos últimos 3 o 4 años. Y eso, pues de alguna manera, si lo comparamos con el desarrollo de otras tecnologías como Internet mismo, pues digamos, augura que hay capital suficiente para seguir construyendo este nuevo sistema financiero, ¿no? Eh, pero en realidad lo más importante es que eh, si hoy pensamos en Bitcoin o cuando pensamos en Bitcoin, normalmente nos referimos de manera genérica a tres cosas, ¿no? Cuando hablamos de hecho, y de hecho si lo escribimos correctamente, Bitcoin con minúscula se refiere a la moneda, a lo que hoy le podemos poner el precio a través de los sistemas de intercambio, de los exchanges. Pero es la primera, es esta moneda perdón, es solamente la primera capa de aplicación. Y si la comparamos con otros sistemas que conocemos, como los sistemas de comunicación de Internet, es como si pensáramos que Bitcoin es solamente el correo electrónico o que Internet, perdón, es solamente el correo electrónico. Y esto es algo muy importante porque le da valor de alguna manera a Bitcoin. Bitcoin también, a veces nos referimos a Bitcoin y cuando lo estamos escribiendo correctamente o refiriéndonos correctamente, es también un protocolo, es un protocolo tecnológico que nos permite comunicarnos, que nos permite mandar, obviamente, estos mensajes de manera segura en cualquier lugar del mundo y desde cualquier computadora sin necesidad de un tercero o de un intermediario. Y pues evidentemente los que utilizamos el correo electrónico en el día a día nunca estamos necesariamente pensando en estos protocolos, en el SMTP o en el TCP/IP, que nos permiten de alguna manera completar estas operaciones. Eh,
pero son, digamos, diferentes capas de aplicación tecnológica. Para los que de alguna manera tienen alguna formación tecnológica entenderán esto muy fácilmente, donde verdaderamente la divisa o lo que hoy conocemos como moneda de Bitcoin es apenas una de las aplicaciones de Bitcoin. De hecho, si nos vamos a la base de esta tecnología, lo más importante de los tres componentes tecnológicos, de la divisa, del protocolo y de la base de datos, es el blockchain. Y es lo que le da de alguna manera la capacidad a Bitcoin de que se convierta en un mecanismo de intercambio de valor con mucha seguridad, ¿no? De hecho, una de las primeras características que le da valor es que es un software de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo, digamos, no hay un gerente de Bitcoin, no hay un CEO de Bitcoin, sino que son grupos altamente especializados, los que pueden de alguna manera participar en el desarrollo y a través también del consenso o de mecanismos de consenso, cambiar las características de Bitcoin. Entonces, no hay alguien que maliciosamente pueda por sí solo cambiar la programación, ¿no? Cambiar las características del código, ¿no? Y eso lo hace muy seguro. Eh, es una base de datos, digamos, lo que decíamos es un poquito la capa de protocolo similar a lo que es TCP/IP, ¿no? Hoy Internet, digamos, nadie le puede cambiar las características, nadie puede decir, oye, yo mis mensajes los voy a mandar más rápido, o yo mis mails los voy a mandar más rápido, ¿no? Lo otro que es una base de datos transaccional. ¿Qué significa que sea una base de datos transaccional o un registro público de todas las transacciones? Imagínense una hoja de cálculo, es una especie de Google Sheets, ¿no? O de hoja de cálculo pública, interactiva, gigantesca, donde todos podemos saber quién ha intercambiado con quién. O sea, quién de alguna manera es como si expusiéramos los sistemas de registro de la banca en una sola hoja de cálculo y pudiéramos ver de manera de tiempo real eh, lo que está ocurriendo. Si hoy ustedes van a la banca, a los sistemas de banca tradicional, los sistemas de banca tradicional no tienen la misma verdad en un momento determinado. O sea, hoy los sistemas de compensación que nosotros conocemos como SPAY y algunos otros mediante los cuales se mueve valor entre los bancos comerciales y obviamente entre las casas de bolsa para el registro de valores. En un momento determinado, no todos los bancos, no toda la información es la misma, ¿no? Es a través de las cámaras de compensación. Evidentemente hoy hay tecnología que permite que algunas de estas operaciones se hagan prácticamente en tiempo real, pero la gran mayoría de las operaciones no se hacen en tiempo real y no sabemos quién es el dueño hasta que no pasan por estos mecanismos de compensación. En Bitcoin a través del blockchain, esto no es necesario y le ahorra fundamentalmente una gran cantidad de tiempo y costo de oportunidad. Y lo otro es la permanencia de los registros, o sea, algo que se ha resuelto de una manera muy interesante es que Bitcoin, conforme va ocurriendo el tiempo y se van agregando transacciones o bloques de transacciones a estos registros, es cada vez más difícil borrarlo o cambiar la verdad que sabemos del sistema, ¿no? Y a mí la manera como se me ocurrió explicarlo es, no sé si están familiarizados con estos plumones que se llaman Sharpies, ¿no? Y no sé si alguna vez se han pintado en la piel o en algún lugar, en la ropa, no sé si se les ha abierto un Sharpie y han después tratado de borrarlo. Entonces, imagínense que lo que sucede es que se escribe la información desde la primera transacción hasta la última transacción, eh, prácticamente cada nuevo bloque, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las primeras transacciones? Pues la primera transacción ha sido reescrita hoy alrededor de unas 300,000 veces o 350,000 veces, que es el número de bloques que llevamos hasta la fecha. Entonces, cada vez que se reescriba un nuevo bloque, se va a volver a escribir esa base de datos y hace difícil que alguien de alguna manera quiera poner
una transacción o una verdad que no sea diferente. Eh, estas capacidades van a permitir que solamente la primera versión que tenemos de hoy de blockchain, que es la divisa, la moneda, nuestros primeros usos evidentemente son el uso de la tecnología como si fuera efectivo, las remesas, los pagos internacionales, pero en el futuro va a permitir también agregar o está permitiendo agregar ya otros usos, ¿no? O sea, tecnología, los bancos están muy interesados en blockchain, en las siguientes generaciones de blockchain, porque permiten hacer usos completamente más sofisticados. La moneda o la divisa no es más que un contrato, no es más que un contrato simple de que yo te debo o que tú puedes cobrar una cantidad determinada. Si sofisticamos estos contratos y gracias a las características de Bitcoin y la tecnología de blockchain, se pueden hacer versiones más sofisticadas de estos contratos que en el futuro puedan representar valores más complejos como acciones, bonos, lo que se llaman futuros, que es la compra de valor de un commodity en el tiempo, inclusive préstamos inteligentes que se calculen, digamos, los intereses en función a las condiciones determinadas de la ejecución del préstamo, ¿no? Hipotecas, en fin, títulos, propiedad inteligente. Prácticamente vamos a poder representar cualquier catastro de propiedad de los terrenos que existen en el mundo o de los automóviles que existen en el mundo. Podemos hacer registros de propiedad inteligente que verdaderamente sean, que no dependan de un tercero para que pues tú sepas que tú eres el dueño de la tierra o eres el dueño de los activos muebles o inmuebles que tú tienes, ¿no? Y en el futuro, pues, sin duda, van a cambiar la manera en la que inclusive se ejecutan procesos mucho más complejos como los procesos de gobierno, los procesos de salud, o sea, la posibilidad de que tú compartas la información que tú quieres te va a permitir hacer de alguna manera estas modificaciones. Inclusive la propiedad eh, la propiedad intelectual, ¿no? En ciencia, en literatura, en arte, va a estar modificada de la forma en la que utilizamos eh, 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 Bitcoin como una tecnología para representar el futuro. Y de hecho, algunos de estos negocios, algunas de estas transacciones, como hoy las vemos, nuevamente van a eliminar el uso de estos terceros porque pues, se va a poder utilizar la programación, ¿no? Eh, pues hasta aquí, de alguna manera, hemos cubierto los temas fundamentales, los temas básicos para tratar de explicar y entender un poco de por qué podemos utilizar esta tecnología de Bitcoin y blockchain para representar valor, para poder hacer intercambios de valor entre personas. Y vamos a entrar directamente a uno de los usos también de manera muy básica, pero que creo que es importante para poder aterrizar, digamos, estos conceptos en una aplicación o en una tecnología que nosotros hemos puesto a la disposición de ustedes. Seguramente algunos de ustedes ya son usuarios de nuestra plataforma. De cualquier manera, si no lo son, registrar o abrir una cuenta en nuestra plataforma es algo relativamente sencillo. Requiere de prácticamente lo mismo que nos pediría hoy un sistema para crear una cuenta de correo electrónico o crear una cuenta digital. Se tiene que dar un poco de información adicional a través de las identificaciones oficiales, pero crear una cuenta con nosotros es algo relativamente sencillo. ¿Qué nos permite tener una cuenta en MexBT? Eh, Nos permite de alguna manera crear automáticamente pues una cuenta que permite tener diferentes mecanismos de guardar valor, o sea, una cuenta con saldos
nosotros podemos mantener de alguna manera y cargar esta cuenta en diferentes formatos, ¿no? Hoy directamente en la plataforma y lo iremos incrementando conforme vamos haciendo las diferentes integraciones de nuestras operaciones en otros lugares en el mundo. Hoy podemos prácticamente ver nuestros recursos directamente en la plataforma, las cantidades que tenemos de Bitcoin en la plataforma, en pesos, en dólares o inclusive en otras monedas como reales brasileños. Y esto nos permite, si nosotros somos una empresa, pues prácticamente es como si tuviéramos una cuenta con saldos en estas monedas. O sea, yo hoy podría, por ejemplo, si tengo que pagar algún adeudo en dólares de mi tarjeta de crédito o eh, eh, de alguna manera reservar, digamos, porque pienso que el precio o el tipo de cambio de una moneda en un particular momento es más beneficioso, puedo cambiar mis pesos o mis bitcoins a dólares o a reales brasileños o alguna otra moneda y tener la cobertura necesaria para poder pagar el saldo de estas monedas. La manera de hacerlo es muy sencillo, o sea, se puede retirar, digamos, se puede cambiar el saldo a cualquiera de estas monedas o también se puede hacer una transacción depositando directamente en el banco en el que tenemos que pagar, ¿no? O sea, si nosotros hoy tenemos que hacer compras de productos o servicios en algún lugar en el mundo, podemos utilizar esta plataforma hoy como un mecanismo para hacer estos pagos de nuestro banco o de nuestros saldos en monedas nacionales o en Bitcoin a cualquiera de las diferentes opciones que tenemos en la plataforma. Y es muy sencillo, o sea, el uso, aquí estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de decir, quiero pagar 1 millón de rupias indonesias, automáticamente se cotiza, digamos, en ese instante el tipo de cambio o la cantidad de dinero que hay que pagar para enviar ese 1 millón de rupias a un banco, evidentemente en Indonesia. Eh, Se teclea el nombre de la persona, el nombre de la empresa y la cuenta bancaria. Y en cuestión de minutos, nosotros podemos mover o pagar dinero de un lugar a otro utilizando esta tecnología. Este tema de cómo utilizar Bitcoin para hacer pagos internacionales va a ser el principal tema de los próximos webinars. Nosotros queremos dejarlo por el momento hasta aquí eh, y pues dejar los siguientes 10 minutos, 5 minutos para responder directamente cualquiera de las preguntas que tengamos de ustedes. Y pues con eso damos por terminada la presentación y nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Con todo gusto estaríamos aquí para responderlo. Las preguntas las